Cuando vi la copa de vino rota en el suelo del pasillo supe que algo no cuadraba. No había nadie más en casa, no teníamos gatos, ni invitados, ni corrientes de aire, y mi mujer, Sofía, odiaba el vino tinto. A mí me encanta. Ese detalle tan simple fue lo que me hizo detenerme en seco, dejar la bolsa del supermercado en la encimera sin deshacer, y quedarme un minuto entero mirando esa mancha en el mármol blanco como si se tratara de una escena del crimen. Porque lo era, en cierto modo. Era la escena de algo roto, algo que había pasado en mi ausencia. Lo que no sabía en ese momento, es que esa mancha iba a ser el principio de una semana de mierda, la peor de mi vida, y también la más reveladora. Sofía me dijo que se iba a quedar en casa todo el día porque tenía una reunión telemática con sus jefes del instituto, algo de nuevas reformas en la educación que tenían que preparar. Yo me fui al trabajo como siempre, 1 hora en metro hasta el taller donde curro como técnico de ascensores, sudando en los túneles de Madrid como un condenado. No le di más importancia, incluso me ofrecía traer algo para cenar y ella me dijo que le apetecía sushi. El detalle es que Sofía odia el pescado crudo. Siempre lo ha odiado. Lo pidió una vez en nuestra primera cita y casi vomita. Pero yo, como un imbécil, pasé por su restaurante japonés favorito, el más caro además, y pedí su supuesto sushi preferido para sorprenderla. Todo parecía normal hasta que volví a casa. Cuando entré y vi la copa rota, no solo estaba rota, estaba perfectamente colocada como si alguien la hubiese dejado caer en cámara lenta, con cuidado de que se hiciera añicos sin causar ruido. Fui directo al salón y allí no había nadie. Silencio total. Llamé a Sofía por su nombre pero no respondió. Subí al dormitorio, y la cama estaba perfectamente hecha, como si nadie la hubiera tocado desde por la mañana. Entré al baño, todo en orden. Pero algo seguía oliendo raro. Como una mezcla de perfume masculino y desodorante barato. No era mío. Y no era de ella tampoco. Me acerqué al armario, abrí las puertas por inercia, y fue ahí donde empecé a sospechar seriamente. Su ropa interior, la que solo usa en ocasiones especiales, no estaba. Ni sus zapatos de tacón, esos que siempre jura que le duelen, pero que se pone cuando quiere sentirse deseada. No estaban en su sitio. Bajé las escaleras sin saber muy bien qué estaba buscando. Me quedé sentado en el sofá, mirando la televisión apagada como un idiota, sin atreverme a volver a subir. Entonces me fijé en el detalle más absurdo y a la vez más revelador de todos. La ventana de la cocina estaba abierta. Siempre, siempre, absolutamente siempre la cerramos. Vivimos en un primero, y Sofía le tiene pánico a los robos. Jamás se va sin cerrar todo. Me levanté, cerré la ventana y volví a sentarme. Entonces escuché el sonido más desagradable del día. La cerradura girando, la puerta abriéndose, y su voz diciendo desde la entrada: «Cariño, ¿ya has llegado?». No respondí. Esperé a que ella entrara, me viera allí sentado con la bolsa del sushi aún en la encimera, y reaccionara. Lo hizo. Pero no como esperaba. «¿Qué pasa?», preguntó, mientras dejaba su bolso en la mesa y se quitaba la chaqueta con una sonrisa tensa. «¿Dónde has estado?», pregunté sin levantarme del sofá. «¿Cómo que dónde he estado?». «En casa. Todo el día. Te lo dije esta mañana». «¿Segura?». «Porque la copa de vino rota en el pasillo, la ventana abierta, y el hecho de que huelas a perfume que no es tuyo, me hacen pensar otra cosa». La cara se le transformó por completo. Ya no sonreía. Me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Pero no miedo. No arrepentimiento. Eso fue lo que más me jodió. Que no se asustó. «¿Estás revisando la casa ahora o qué?». «¿Qué insinúas, que he traído a alguien?», dijo con un tono agresivo. «¿Tengo que insinuarlo, o me lo vas a confirmar tú sola?». Se cruzó de brazos, respiró hondo y bajó la mirada durante un segundo. «No sé qué película te estás montando, Diego. Pero si piensas seguir con este rollo de detective paranoico, avísame para no perder el tiempo». La muy descarada se giró, y subió las escaleras como si no acabara de dejar en el aire la posibilidad de que me estuviera engañando. En ese momento, juro por lo que quieras, me dieron ganas de subir detrás de ella y gritarle en la cara. Pero me contuve. Porque algo me decía que si empujaba demasiado, se me escaparía la verdad entre los dedos. Y eso era lo que más necesitaba esa noche, la verdad. No la versión de ella. La jodida verdad. La mañana siguiente empezó como si nada hubiese pasado.
O al menos eso intentó Sofía. Preparó café, puso pan en la tostadora, y hasta silbó una canción de esas que siempre ponía cuando fregaba los platos. Yo me senté en la mesa de la cocina sin tocar el desayuno. La observé cortar el pan con precisión, con esa calma calculada que solo tiene alguien que se ha entrenado para fingir. Ni una mirada nerviosa, ni una palabra fuera de lugar. Eso me enfureció más que cualquier confesión. ¿Dormiste bien?, preguntó sin girarse. No. Y tú tampoco estuviste aquí para saberlo. Ella se giró muy despacio, con esa sonrisa helada que usa cuando quiere hacerme sentir como el loco de la historia. ¿Vas a seguir con eso? Voy a seguir hasta que dejes de tratarme como si no entendiera nada. Ella dejó el cuchillo sobre la encimera, y apoyó ambas manos en el mármol como si necesitara anclarse para no venirse abajo, pero no lo hizo. Siguió firme, respirando hondo. No ha pasado nada, te lo estás inventando todo. Estás paranoico, Diego. ¿Y si miro las cámaras del portal? Eso fue lo único que la hizo parpadear más de la cuenta. No teníamos cámaras, pero ella no se acordó en ese instante. Por primera vez en días, la vi insegura. No te creo, dijo, pero su tono no tenía fuerza. Yo tampoco te creo a ti. No dijo nada más. Dio media vuelta, se sirvió una taza de café, y subió a ducharse. Yo me quedé allí, mirando la tostadora vacía y la taza que no había tocado. Tenía dos opciones: dejar que esto se convirtiera en otra discusión de pareja sin resolución o tomar el control. Elegí lo segundo. Cuando ella se encerró en el baño, fui directo a su bolso, que había dejado tirado en el sofá. No suelo hacer estas cosas, no por principios, sino porque si tienes que revisar el móvil de tu pareja, ya estás jodido de entrada. Pero ese día me salté todas las líneas rojas. Encontré su móvil, y por suerte, no tenía código. Al menos no en ese momento. No tuve que buscar mucho. En WhatsApp tenía un chat silenciado con el nombre de Carlos Compis. Lo abrí. En ese instante se me revolvió el estómago. Mensajes desde hacía semanas. No eran conversaciones de trabajo. Eran citas. Frases. Comentarios. Descripciones de cosas que había hecho con él. Lugares donde quedaban. Excusas que me había dicho a mí calcadas a las que escribía ahí. Frases como, te echo de menos, o ojalá esta noche pudiera quedarme contigo. No necesitaban explicación. Había también fotos. Nada explícito, pero lo suficiente para que supiera que no eran simples colegas. Él era mayor, no mucho más que yo. Tenía barba, cuerpo delgado, gafas de pasta, de esos que hablan de libros que nadie ha leído para parecer interesantes. No era mejor que yo. Solo era nuevo. Distinto. Escuché el agua de la ducha y supe que tenía poco tiempo. Me mandé todos los pantallazos a mi correo y volví a dejar el móvil donde estaba. Cuando bajó, la esperé en el salón, con la televisión encendida pero sin mirar nada. Ella entró envuelta en su albornoz blanco, con el pelo mojado y cara de quien quiere hacer borrón y cuenta nueva sin pagar las consecuencias. He pensado que podríamos salir esta noche. Hace mucho que no salimos los dos. ¿Carlos también viene o prefieres dejarlo para después de la cena? No hizo falta más. Se quedó quieta, con los labios entreabiertos y la cara pálida. Por fin, algo se rompió en ella. No dijo nada al principio. Luego se sentó en el brazo del sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo esperabas que me enterara? ¿Con una tarjeta de cumpleaños que dijera, felicidades, tu mujer se acuesta con otro? Ella negó con la cabeza. Se agarró la frente con ambas manos. No lloraba. No se disculpaba. Solo parecía atrapada, como si por fin le hubieran cerrado todas las salidas. No fue planeado. No buscaba a nadie. Empezó en el instituto. Fue casual. Una conversación que se alargó más de la cuenta. Una cerveza después de una tutoría. Una vez que me llevó a casa. Y de repente, pues eso. ¿De repente? Me lo dices como si hubieras tropezado con alguien en la calle y acabado así. Ella me miró, dolida, pero no se defendió. Sabía que no tenía con qué. No te imaginas lo sola que me he sentido estos meses. No me vengas con eso, Sofía. Si te sentías sola, hablabas conmigo. No te bajabas las bragas en el coche de un compañero. No dijo nada. Se quedó allí, quieta. Por primera vez la vi sin respuestas. Me levanté, cogí las llaves y salí de casa. No tenía a dónde ir, pero no podía respirar allí dentro. Caminé durante horas por el barrio, sin rumbo, sin pensar.
solo necesitaba espacio. Cuando volví, ya había anochecido. Ella estaba sentada en la cocina, en silencio. No me miró al entrar. Yo tampoco dije nada. Me fui directo al dormitorio y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Solo pensé en una cosa: ¿cómo diablos iba a mirar a esa mujer al día siguiente sin sentir asco? Porque lo sentía. Asco. Y una rabia que me iba a obligar a hacer algo. Muy pronto, la mañana siguiente no fue diferente a las anteriores, excepto por el hecho de que ahora los dos sabíamos que el teatro se había acabado. No hubo besos fingidos ni frases vacías sobre cómo dormimos. Sofía preparó café como si todavía tuviera derecho a la rutina, como si aún viviera en una casa que no se había podrido por dentro. Yo bajé, cogí la taza sin mirarla y me senté al otro lado de la mesa. Ella se apoyó en la encimera, cruzando los brazos como si esperara a que yo empezara. Pero esa vez no tenía intención de ser paciente. Quería respuestas, sí, pero no envueltas en excusas. Así que, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con ese imbécil? Ella bajó la mirada a la taza que tenía entre las manos, la giró un poco como si buscara una respuesta en la cerámica, pero su voz salió más firme de lo que esperaba. Desde hace poco más de un mes. Y durante ese mes, ¿cuándo pensabas decírmelo? ¿Después del polvo número 10? ¿O cuando ya te hubieras cansado de él? Nunca fue un plan, Diego. No tenía intención de hacerte daño. Se me fue de las manos. ¿Has perdido el control de la situación? ¿Qué ha pasado? Te has tropezado y de repente te has encontrado encima de él. No hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién, Sofía? ¿Para ti, que decidiste arruinar un matrimonio sin decir nada? ¿O para mí, que tengo que seguir pagándote la hipoteca mientras te vas a comer con ese gilipollas entre semana? Ella se quedó callada unos segundos, y luego se acercó a la mesa, sentándose frente a mí como si eso hiciera la conversación más civilizada. Su voz bajó, más tranquila, más contenida. No quiero separarme. No quiero que esto acabe así. Sé que lo arruiné, lo sé. Y sé que lo que hice fue una mierda. Pero lo hice porque me sentía vacía contigo. Tú no hablabas, no escuchabas, siempre estabas fuera de casa, o encerrado en tu mundo. Me sentí invisible durante meses. No eras invisible, solo dejaste de ser honesta. Podrías haber dicho lo que sentías. En vez de eso, lo arreglaste con otro. Muy maduro todo. THABLE con acento agudo. Te lo dije 1000 veces. Que necesitaba más de ti, más tiempo, más atención. Pero tú no me escuchabas. Siempre estabas cansado. Siempre era el trabajo, la rutina, la pereza. ¿Y por eso lo solucionaste follando con un tío que apenas conoces? No fue solo algo físico. Ah, peor todavía. Hubo un silencio tenso. Ella no apartaba la mirada, y eso me irritaba más. Quería que se sintiera avergonzada, que bajara la cabeza, que mostrara algún signo de arrepentimiento real, no ese guión aprendido que parecía recitar. Pero no lo hizo. Seguía sentada allí, mirándome con esa cara neutra de quien cree que aún puede negociar su culpa. ¿Te enamoraste de él? No. Fue algo emocional, sí, pero no amor. Era atención. Me escuchaba. Me hacía sentir que valía algo. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble con nómina? Tú eras mi marido, y todavía lo eres. No, Sofía. Ya no. Desde el momento en que te abriste de piernas para otro, dejaste de ser mi mujer. Y yo dejé de ser tu marido. Ella se llevó las manos a la cara y respiró hondo. Aún no lloraba, y eso me cabreaba más que si lo hiciera. Porque las lágrimas, al menos muestran algo. Pero ella seguía queriendo hablar con calma. Como si este fuera un malentendido doméstico. Como si todo pudiera resolverse con una conversación adulta. Lo siento. No sé cómo más decirlo. Pues no digas nada. Mejor que te calles antes de seguir insultando mi inteligencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas que haga? ¿Perdonarte? ¿Hacernos una cena romántica, olvidarlo todo y fingir que esto no ha pasado? No. Pero tampoco quiero que me odies. Te equivocas. Eso sí quiero. Quiero odiarte con cada puta célula de mi cuerpo. Porque si no te odio, voy a terminar arrastrándome por algo que ya no existe. Y eso sí que no lo pienso hacer. Ella tragó saliva. Se levantó de la mesa,
Dio unos pasos hacia la puerta pero se detuvo. Diego, no quiero perderte. Entonces no tendrías que haberme traicionado. ¿De verdad no puedes ni considerar que esto se arregle? ¿Y tú de verdad pensabas que después de acostarte con otro, podías seguir mirándote como antes? No fue solo algo físico, fue un error. Uno grande, pero no digas más. En serio, no lo digas. Cada palabra que sale de tu boca ahora es otra piedra encima del cadáver de nuestro matrimonio. Ella asintió, y por fin se quedó callada. Se giró y subió a la habitación, dejándome solo en la cocina con la taza fría entre las manos. No sabía si quería romperla o estamparla contra la pared, pero la dejé en la mesa sin hacer ruido. Lo único que tenía claro es que ya no sentía dolor, solo furia, y una decisión clara formándose en mi cabeza. Iba a devolvérsela, no con violencia, no con gritos, con algo peor. Algo que recordara cada vez que se mirara al espejo. El primer impulso fue marcharme de la casa y desaparecer unos días, pero eso habría sido regalarle el silencio que tanto necesitaba para limpiarse la conciencia, y yo no tenía ni la más mínima intención de facilitarle las cosas. No me fui a ningún lado. Me quedé. Pero no como su marido. Me convertí en su sombra. Ya no le hablaba más que lo justo. No preguntaba nada. No opinaba sobre nada. No mostraba emociones. Si me decía, buenos días, respondía con un ajá. Si me preguntaba si quería comer, contestaba con un ya me las apaño. Dormíamos en la misma casa, pero no bajo el mismo techo emocional. Ella intentaba actuar como si la conversación no hubiese terminado con una sentencia, como si aún hubiera espacio para recuperar algo. Pero yo ya no la escuchaba como antes. La miraba con distancia, y en el fondo con desprecio. Ella sabía que algo se estaba gestando, pero no se atrevía a preguntar. Y esa incertidumbre la mantenía en una tensión que le iba comiendo el rostro día tras día. Ya no sonreía, no cantaba por la mañana, no proponía planes para el fin de semana, caminaba por la casa como si pisara un campo minado. Y eso, para empezar, ya era parte de lo que merecía. La primera parte de lo que planeé fue simple: exponerla. No a gritos, no con insultos. Solo mostrarle a su entorno más cercano lo que había hecho. Lo primero que hice fue preparar un pendrive con todos los mensajes, fotos y audios que ella y ese tal Carlos se habían intercambiado. Lo titulé Sorpresa Sofía, y lo metí en una cajita de regalo. Luego imprimí algunas capturas especialmente incómodas, una en la que ella le decía que yo era un muermo predecible, otra en la que le prometía escaparse con él a un hotel cuando yo estuviera de viaje, y una tercera en la que le mandaba una foto en ropa interior tomada claramente en nuestro baño. Lo imprimí todo en buena calidad, lo puse en un sobre grande y lo sellé. A la semana siguiente, fuimos a comer con su hermana y su cuñado, una reunión normal de sábado, de esas donde finges que la familia importa más que tus propios límites. Durante el postre, cuando ella fue al baño, saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa. Su hermana me miró extrañada. ¿Y esto?, preguntó. Un recuerdo que creo que debería ver. Preferiría que lo leyerais en casa, solos, no añadí más. Ella volvió del baño, y aunque notó algo raro, no preguntó. Al día siguiente, su hermana no me escribió, pero sí lo hizo su cuñado. Solo un mensaje, sin emojis, sin rodeos: ya lo hemos visto, lamento todo esto, estoy aquí para lo que necesites. Eso me bastó. Ella notó el cambio en su hermana esa misma semana. Ya no le contestaba los audios, le respondía con monosílabos, evitaba coincidir con ella. Y aunque Sofía no me preguntó directamente, sé que entendió que ya no tenía su respaldo. Otra grieta en su castillo de mentiras. La segunda parte fue con Carlos. Conseguí su número de teléfono y lo llamé desde un número oculto. Tardó en responder. ¿Sí? Hola Carlos, soy el marido de Sofía. Hubo un silencio largo. Luego su voz sonó tensa, casi quebrada. Mira, no sé qué. Cállate, no quiero explicaciones. Quiero que sepas que tengo todos los mensajes, las fotos, los audios, todo. Diego, no sabía que. Te da igual lo que supieras, solo te llamo para que sepas que si vuelves a escribirle, a llamarla, o siquiera pasar cerca de ella, te voy a buscar. No como un energúmeno. No con violencia. Pero vas a arrepentirte. Y no va a ser inmediato. Será lento. Implacable. Así que piensa bien antes de tocar el móvil. Colgué sin esperar respuesta. No me llamó.
No volvió a escribir. Días después, ella lo buscó en WhatsApp, y vio que la había bloqueado. Intentó disimular su cara de sorpresa cuando me lo comentó, como si me lo dijera por casualidad. Carlos ya no me habla. Creo que se asustó. ¿Y eso te molesta? Ella no dijo nada. Solo desvió la mirada hacia la taza de café y siguió removiendo el azúcar como si esperara que el café la tragara a ella también. No terminé ahí. Sabía que en el instituto había rumores de todo tipo, pero también sabía que ella cuidaba mucho su imagen. Así que envié un correo anónimo desde una cuenta recién creada al jefe de estudios, adjuntando los pantallazos más suaves, donde se veía claramente que mantenía una relación con un compañero del trabajo durante horario laboral. No incluí insultos ni amenazas, solo los datos. Nunca supe si actuaron o no, pero a las 2 semanas, ella empezó a llegar más pronto a casa, diciendo que los ánimos en el instituto estaban tensos, y que Carlos se había pedido una baja temporal. Eso fue suficiente para mí. La última parte era simbólica, pero necesaria. La dejé sin llaves. Cambié la cerradura de la puerta principal. No se lo dije, simplemente lo hice. Cuando un martes por la tarde salió al supermercado y volvió 20 minutos después, no pudo entrar. Llamó al timbre y esperó. Yo abrí con calma, sin decir nada. Ella entró en silencio. ¿Por qué has cambiado la cerradura? Porque ya no vivo con una mujer. Vivo con una desconocida. Y no le doy llaves a desconocidas. No respondió. No volvió a tocar el tema. Ese día dormimos en silencio, como siempre. Pero a diferencia de las noches anteriores, ella dejó de fingir. Ya no se acercó con frases suaves. No intentó acariciarme el brazo. Se tumbó de lado, de espaldas a mí, como si estuviera esperando algo. Lo estaba. Y yo también. Lo peor aún no había llegado. No fue una sola conversación, fue una cadena de momentos tensos, frases a medias y miradas que ya no significaban nada. Ella sabía que la estaba echando, pero no lo decía en voz alta. Yo sabía que ya no podía seguir con esta farsa, pero aún no ponía la última pieza sobre la mesa. Las horas pasaban con ese silencio incómodo, que solo tienen las relaciones, que ya están podridas por dentro. Un jueves por la noche, después de cenar separados como siempre, me senté en el salón y le dije que viniera. No hubo gritos, no hubo dramatismos. Solo le hice un gesto con la cabeza, como se le hace a un compañero de trabajo al que hay que decirle algo serio. Tenemos que terminar esto. Empecé, sin rodeos. ¿Estás seguro? Respondió sin sorpresa, solo con esa voz bajita que usan los que ya no tienen argumentos. Lo estoy desde que vi los mensajes. Pero necesitaba que lo entendieras tú también. Que lo sintieras. Lo siento, Diego. De verdad que lo siento. Sé que he destrozado algo que no voy a poder reconstruir. Pero aún así, no me imaginaba que me odiaras tanto. No te odio. Pero me das asco. No por lo que hiciste, sino por cómo lo escondiste, por cómo fuiste capaz de venir a esta casa, cocinar conmigo, dormir a mi lado, mientras te veías con otro. Esa frialdad no se perdona. No fue frialdad, fue miedo, fue desesperación. Yo no planeé esto. No me levanté un día diciendo, voy a traicionar a Diego. Me dejé llevar. Y cuando quise parar, ya había ido demasiado lejos. No fuiste capaz de detenerte porque no querías. Te gustaba tenerme en casa, tener a alguien que pagara facturas, que aguantara tus silencios, mientras otro te tocaba y te decía lo que querías oír. No vengas ahora a pintarlo de tragedia. Sé que te fallé, y sé que lo que venga después será justo, pero también quiero decirte que no todo en estos años fue una mentira. No quiero que te vayas con la idea de que no significaste nada. Tú ya no tienes derecho a decidir cómo me voy. Eso es mío. Yo elijo cómo recordar esto, y te aseguro que no lo voy a endulzar. Cuando me acuerde de ti, va a ser como quien se acuerda de un accidente. Algo que pasó, que dejó marcas, y que se intenta evitar cada vez que se ve venir. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me vaya? Quiero que busques un sitio donde quedarte. Tienes hasta el lunes. No quiero discutir por muebles, ni por libros, ni por quién se queda con qué. No voy a pelear por eso. Quiero que recojas lo tuyo y te vayas. Yo me quedo aquí. ¿Vas a pedir el divorcio? No voy a pedir nada. Voy a exigirlo. Y sí, ya he hablado con un abogado. No voy a compartir ni un euro de más. Tengo pruebas suficientes para que no veas ni un céntimo. Ella se quedó callada, mirando al suelo.
Se le notaba el temblor en las piernas, como si acabara de entender que no había marcha atrás. Durante semanas había jugado a la esperanza, a que yo me cansara del enfado, a que olvidara, pero esta vez no iba a pasar. No era un berrinche. Era una decisión. ¿Qué le vas a decir a tu familia? La verdad. ¿Y tú? ¿Vas a decir que te cansaste de ser invisible o vas a tener el valor de reconocer que estabas con un compañero? No sé qué voy a decir. Supongo que ya nadie quiere escuchar nada de mí. Bien. Así al menos no tendrás que mentirles también a ellos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer después? Vivir tranquilo, dormir en una cama donde no huela a traición, comer sin mirar el móvil de alguien por si hay mensajes ocultos, salir con la cabeza alta. No sabes cuánto siento haberte fallado, de verdad. No hay noche que no me arrepienta. Pues entonces aprovecha el arrepentimiento y úsalo para no volver a hacerle esto a nadie más. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? No. Y no deberías esperar eso tampoco, lo único que quiero es que te vayas. Sin escenas, sin llanto, sin cartas ni despedidas largas. Hazlo limpio, ella asintió. Se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta y no volvió a salir hasta la mañana siguiente. Yo me quedé en el sofá, mirando una pared vacía, sintiendo algo raro. No era paz. No era alivio. Era el peso de saber que ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Ya no había matrimonio. No había nosotros. Y por alguna razón, eso no me dolía. Me cansé de sentir. Ahora solo quería terminar todo, sin más sorpresas. El lunes por la mañana. Sin aviso, sin palabras, sin rastro de emoción, Sofía se fue. Se llevó 2 maletas y una caja con papeles que sacó de su escritorio. No pidió ayuda. No explicó nada. No me dio un discurso final, ni intentó una última escena. Supongo que entendió que no había nada que salvar, ni siquiera una versión digna de ella misma. Me quedé en la cocina, tomando café sin azúcar, con la puerta de la casa abierta durante varios segundos después de que ella se marchara. La cerré sin prisa, sin satisfacción, solo porque tocaba hacerlo. Esa fue la última vez que la vi en persona. La semana siguiente fue extraña, pero no dolorosa. Me levantaba temprano, me duchaba, preparaba desayuno y salía a trabajar. Al volver, todo estaba donde lo dejé. No había perfumes nuevos, ni ruidos que no reconociera, ni platos mal fregados en el fregadero. Por primera vez en años, no tenía que fingir nada. Ni que estaba bien, ni que no pasaba nada, ni que estaba ilusionado con cosas que no me importaban. Y en medio de esa normalidad vacía, descubrí que no extrañaba a nadie. No echaba de menos su voz, ni sus rutinas, ni sus silencios forzados. Me había pasado tanto tiempo aguantando una convivencia que no funcionaba, que ahora que se había ido, no me dolía. Me aliviaba. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en casi 2. Durante ese tiempo, recibí algunos mensajes sueltos. Uno pidiendo una copia de un recibo de la luz. Otro diciendo que pasaría por su ropa de invierno. Uno más que no respondí, donde preguntaba si algún día podríamos hablar sin reproches. Los ignoré todos. Había aprendido que no todas las conversaciones valen la pena. Que no todo necesita una respuesta. Y que a veces, no decir nada es lo más justo que uno puede hacer, para ella y para mí. Mis padres me preguntaron cómo estaba. Les dije que bien. Mis amigos también. Les conté solo lo necesario. No sentí vergüenza. No sentí rabia. Solo una especie de distancia emocional que me permitía hablar del tema como si ya fuera una historia que le ocurrió a otro. Algunos me preguntaron si pensaba rehacer mi vida. Les dije que no tenía prisa. No necesitaba llenar el hueco con otra persona. Primero necesitaba vaciar bien todo lo que había quedado podrido por dentro. Un día, mientras ordenaba unos papeles en la habitación que había sido de los dos, encontré una libreta suya, de esas con tapas duras, donde anotaba cosas del trabajo, frases sueltas o ideas para sus clases. Al principio, dudé si abrirla, pero lo hice. Las primeras páginas eran aburridas, horarios, listas, fechas, pero al llegar al final, encontré una entrada escrita de puño y letra, sin fecha, donde hablaba de mí. Decía que yo ya no la miraba igual, que sentía que había desaparecido de mi atención,
que no sabía si me seguía queriendo o si simplemente estaba por costumbre. Que a veces pensaba que un día yo me iría sin decir nada. Fue raro leer eso. Porque era mentira. Yo la miraba, la escuchaba. Pero ella ya había decidido que eso no bastaba. Y en vez de hablarlo, prefirió irse en silencio mientras seguía estando en casa. Cerré la libreta y la tiré. No porque me enfadara, sino porque no quería quedarme con su versión. Ella había tenido sus razones, sus emociones, sus justificaciones. Pero yo también. Y mi versión no necesitaba un cuaderno. El divorcio fue rápido. Mi abogado fue claro, firme y eficiente. Como ya tenía pruebas suficientes, no hubo discusión sobre pensión ni sobre propiedad. Ella no lo peleó. Supongo que entendió que cualquier intento de sacar algo más solo habría empeorado su imagen. Firmamos los papeles por separado. Ni siquiera coincidimos. Me llegó una copia firmada por correo. La leí 2 veces, no por nostalgia, sino por asegurarme de que todo estaba en orden. Luego la guardé en un cajón que cerré con llave, no porque fuera valiosa, sino para no verla más. Una tarde, mientras barría el balcón, me encontré con el vecino del tercero, el que siempre había saludado con desgana. Me preguntó si estaba solo en casa, como si no supiera. Le dije que sí. Se quedó en silencio un momento y luego soltó una frase que me dejó seco. «Te ves mejor, ¿sabes?» No supe qué contestar. Asentí, le di las gracias y entré de nuevo. Esa noche me miré en el espejo. No tenía ojeras, no estaba tenso, no me sentía agotado. Por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas sin despertarme pensando en qué estaba fallando. Y ahí lo entendí. No estaba mejor por estar solo. Estaba mejor por haber dejado de cargar algo que ya no quería llevar. No terminé esta historia con una victoria. No hubo final feliz, ni redención, ni una nueva historia de amor. Lo que hubo fue algo más simple: claridad. Aprendí que se puede vivir engañado por años sin darse cuenta, que puedes compartir cama con alguien que ya no está contigo, y que puedes sobrevivir a todo eso sin perderte del todo. No sé qué vendrá después. No me importa. Lo único que tengo claro es que lo peor ya pasó. Y que no pienso volver a vivir con una persona a la que tengo que vigilar. Eso ya no es amor. Eso es condena. Y yo ya cumplí mi sentencia.